Multimedia, Acción Empresarial, presenta Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos. Hoy conversaremos el tema del arbitraje comercial a nivel global en el marco del evento que realiza la Cámara de Comercio de Caracas y su centro de arbitraje. En esta oportunidad tenemos al doctor Bernardo Cremades, quien es socio del despacho jurídico Cremades y Asociados basado en Madrid, España. Bienvenido, doctor Cremades. Muchas gracias. Un placer tenerlo en Venezuela. Muchas gracias. En primer término, para nuestra audiencia, quisiéramos que nos ayudara a explicar qué consiste el arbitraje. Bueno, el arbitraje es una técnica de solución de litigios en virtud del cual se somete a un tercero la solución del mismo y las partes de común acuerdo aceptan estar y pasar por lo que la arbitrabilidad. En el caso de la experiencia española y europea del arbitraje, las reglas para aplicar esa técnica jurídica son universales, son locales, son regionales, se han normalizado en Europa. Yo distinguiría entre el arbitraje para temas domésticos y el arbitraje internacional. El arbitraje internacional, en base a diferentes tratados, especialmente uno que es el de Nueva York de 1958, que es el tratado que tiene más ratificaciones de todos los tratados del mundo, esto ha recibido una regulación internacional. Ya en temas domésticos, cada país tiene su legislación en materia de arbitraje y por esto es por lo que Naciones Unidas ha intentado unificar criterios al respecto. Se pusieron de acuerdo dentro de las comisiones de Naciones Unidas sobre lo que se llamó ley modelo, y esa ley modelo es la que se está introduciendo en muchos países como legislación doméstica. Por eso también en materia doméstica se está intentando una unificación general. Pero en términos reales, de facto, ya existe una normalización que permite que se homologuen muchos mecanismos, reglas, por supuesto. En arbitraje internacional yo creo que estamos hablando el mismo lenguaje en todos los países del mundo. Y esto permite una promoción, una ayuda al comercio internacional. En la experiencia de España y Venezuela, ¿cuál ha sido, digamos, el performance o los hechos más relevantes que usted pueda comentarnos? Hoy en día, un contrato de comercio internacional que no tenga una cláusula arbitral se puede decir que es un contrato defectuoso. ¿Por qué? Pues porque en el comercio internacional, en general en el movimiento internacional de capitales, el sometimiento a un juez concreto de un país no está en el espíritu del comercio internacional. La gente no quiere someterse a un funcionario de Madrid o Caracas, por muy buen juez que sea. Quiere un árbitro que tenga una formación y una visión internacional, y esta es la razón por la que hoy en día el arbitraje en temas de comercio internacional es básico y fundamental. ¿Cuáles mencionaría usted como las ventajas fundamentales del arbitraje versus ir a un juicio normal? Las ventajas fundamentalmente son que uno elige de común acuerdo al árbitro, que ese árbitro está elegido precisamente en función de las necesidades de las partes, que es una persona que conoce la materia y el sector, y que es una persona que, como está contratada, tiene tiempo para eso. Un juez tiene a lo mejor decenas de asuntos encima de la mesa.
un árbitro se busca precisamente el que va a dedicar tiempo y el que va a estudiar a fondo el asunto y el que va a dar, con criterios además del sector que conoce, pues va a dar la mejor solución adaptada al caso. Y el caso o los casos que se someten, esas partes pueden tener preocupaciones en cuanto a la transparencia del proceso, en cuanto a la justicia o la equidad que se aplique en el caso. El arbitraje, ¿cómo cuida esos aspectos de transparencia, de equidad, de justicia? ¿Cómo garantiza la aplicación justa pues, de un laudo? En arbitraje decimos que el arbitraje vale lo que valgan los árbitros. Es decir, que cuando uno elige los árbitros de común acuerdo con la otra parte, o si no, a través de una institución que los designa, ahí es donde se juega todo. Porque efectivamente el que sea un buen árbitro o un mal árbitro, pues determinará que sea un buen arbitraje o un mal arbitraje. Pero las partes son las que seleccionan, y decimos en España: tú te lo quisiste, fraile Mostén, tú te lo ten. Si te equivocaste en la selección de tu pareja en la vida, pues tienes que aguantar muchas cosas. Y lo mismo pasa en el tema del arbitraje. Si te equivocaste en la selección del árbitro, pues hay medios de control de nulidad del laudo si efectivamente pues, se descubre que ese árbitro pues, ha actuado con corrupción. Bien, pero lo normal es que el arbitraje no tenga esas fallas graves y que se acepte de común acuerdo en el futuro. Y en cuanto a la comunidad de negocios, que ya es mundial, obviamente es una comunidad, sobre todo en estos días con la tecnología, la resolución de conflictos tiene diversos mecanismos, ¿no? Tenemos el arbitraje, pero existe la mediación, existe la conciliación. ¿Qué diferencia podemos notar entre el uso de una de estas figuras con respecto a otras? Bueno, el arbitraje es una solución definitiva del tema. La mediación no, y la conciliación tampoco. Es decir, la mediación supone que un tercero indica, media, pero las partes tienen que aceptarlo. Y lo mismo la conciliación, simplemente el conciliador intenta aunar posiciones, pero las partes son las que tienen que aceptar esa conciliación. En el arbitraje uno se entrega con bagaje al árbitro y le dice: aquí están todas mis armas, decida usted, y definitivamente. Ahora, en la experiencia española, en la experiencia europea, hay matices de la experiencia norteamericana o americana, hay matices en cuanto a la aplicación del arbitraje. Bueno, yo creo que el arbitraje internacional, se habla del arbitraje internacional, pero hay dos cosas muy distintas: el arbitraje comercial y el arbitraje de protección de inversiones, que son dos cosas muy distintas. El arbitraje comercial tiene lugar cuando una compraventa se ponen de acuerdo las partes en una cláusula que los problemas de la determinación de, por ejemplo, si hubiera dudas sobre el precio, sobre la cosa o sobre la extensión de la compraventa, pues un tercero o un tribunal arbitral determinará. En el arbitraje de protección de inversiones el tema es distinto. En el arbitraje de protección de inversiones hay dos estados soberanos que firman un tratado de protección de inversión y le dice un estado a los inversores del otro estado: yo me someteré al arbitraje si alguno de los inversores de la otra parte tiene problemas conmigo en la interpretación de este tratado de protección. Y entonces, ¿dónde está la cláusula arbitral? La cláusula arbitral es la oferta pública que hace el Estado en el tratado de protección de inversiones y la aceptación que hace el inversor que tiene un problema cuando formula esa demanda, está aceptando, y ahí tenemos la aceptación y la oferta pública, que es el... Pero vuelvo sobre ese tema, es decir, aquí estamos hablando de un caso donde una de las partes es un Estado, sí, soberano, y la otra parte es un particular, es una empresa que hace una inversión en ese país. ¿Es posible que el arbitraje trate con equidad a ambas partes? O sea, inclusive de repente eso se va a dirimir fuera, en tribunales diferentes al de ese Estado soberano, por supuesto, o en tribunales o en ámbitos diferentes a los que pertenece esa empresa. Hay algunos casos, sin que en términos abstractos puede
explicarnos ese tipo de casos? Bueno, este es un tema que ha revolucionado el derecho internacional. Hasta hace muy poco los estados eran los únicos que eran sujetos del derecho internacional. Eran los únicos que podían ir al Tribunal Internacional de La Haya y era un problema entre estados. Cuando un particular tenía un problema, acudía a su estado para que, a través de la protección diplomática, negociara con el otro estado el problema. Cuando, a través del arbitraje de protección de inversiones, se hace posible que un particular o una empresa privada pudiera requerir o demandar al Estado soberano, se le convierte en sujeto del derecho internacional. Y entonces nos encontramos además con la situación de que en la Facultad de Derecho estudiábamos la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. En este momento se borra porque por un tratado de derecho internacional público un particular inicia un procedimiento de arbitraje que es de derecho privado requiriendo al Estado en cuestión determinadas cuestiones. ¿Y ante qué instancia se realiza ese tipo de arbitraje? Pues mire usted, en el tratado el Estado se somete al arbitraje de determinadas instituciones, por ejemplo el Banco Mundial, el CIADE o el ICSID, de, por ejemplo, las normas de UNCITRAL de Naciones Unidas, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Estocolmo, y entonces el inversor es el que, dentro de esa panoplia de opciones que ha dado el Estado en cuestión, acepta una de ellas y en ese momento se produce el que el arbitraje sea un arbitraje de esa institución concreta. En países como los nuestros, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, cada vez más común, ¿no?, que empresas particulares, privadas, hagan negocios con estados soberanos. Y claro, el comercio, por ejemplo, con China se ha incrementado sustancialmente. Y así con diversas regiones de Europa, esa entrada de Rusia a los mercados mundiales. Eso ha ocasionado que esta figura del arbitraje crezca de una manera increíble. ¿Cuál es la perspectiva que usted percibe en los próximos años en cuanto a esto? Para contestar esta pregunta me gustaría hacer una distinción en lo que usted ha expresado. Es decir, una cosa es que un particular, por ejemplo, haga un negocio con un Estado y eso es un contrato. En virtud de ese contrato puede haber una cláusula de arbitraje. Y otra cosa muy distinta es que un empresario venga a Venezuela, por ejemplo, y como consecuencia de la actividad del Estado, por ejemplo, sea expropiado. Entonces, ahí no nos encontramos con un arbitraje comercial, porque no hay cláusula arbitral, es arbitraje de protección de inversiones. Y ese particular inicia un procedimiento de arbitraje contra el Estado en cuestión. Ahí está muy bien explicada la distinción. De acuerdo a su experiencia, ¿qué expectativas tienen los usuarios ahora del arbitraje en cuanto al proceso, a la duración del proceso, al costo del proceso, a las garantías que este tipo de proceso le puede dar? Bueno, yo creo que esto depende de muchas circunstancias. Cuando en un arbitraje ambas partes quieren colaborar, el tema puede ir rápido. Yo he visto arbitrajes muy importantes de mucha cuantía económica que no han durado más de 7, 8 meses o un año. Ahora bien, cuando una de las partes quiere complicar el procedimiento, se puede dilatar mucho. Es decir, piensa usted, por ejemplo, en tema de arbitraje con estados, pues muchas veces el Estado se somete al arbitraje, renuncia a sus privilegios soberanos precisamente para que haya una solución. Ahora bien, si el Estado empieza haciendo excepciones de soberanía y después como consecuencia de esto se va dilatando, puede durar mucho tiempo y puede ser muy costoso. Es decir, que si un arbitraje se desarrolla normalmente, pues hay unos gastos de administración del arbitraje, unos honorarios de los árbitros y sobre todo, lo que es más importante, unos gastos de los abogados que representan a las partes. Si efectivamente eso se dilata durante muchos años, pues sobre todo los abogados yanquis, hourly rates, y al final pues salen unas facturas espectaculares. Y una cuestión que también es interesante es como dejar una recomendación a los empresarios, a los emprendedores, en cuanto a cómo hacer negocios y cómo aplicar la cláusula arbitral, de la cual hemos mencionado mucho. ¿En qué consiste esa cláusula arbitral
cómo se usa, cómo protege, qué dice esa cláusula arbitral. Bueno, yo le diría a usted que la mejor recomendación que se le puede dar a quien se mete en temas de comercio internacional o en temas de inversión internacional es que se asesore bien de personas con mucha experiencia. Hay mucho francotirador, hay mucha gente que presume de que, pero la experiencia es un grado. Hay que exhibir unas credenciales, digamos. No solo credenciales, sino experiencia. Usted qué ha hecho en la vida. Si no es lo mismo un señor que ha estado 30 años haciendo arbitrajes que un jovencito o un maduro que a la vejez viruelas se mete en temas de arbitraje porque a lo mejor sabe muy bien la táctica, pero le falta la estrategia. Es decir, lo muy importante en la vida profesional es saber cuando se inicia un procedimiento, y más un procedimiento muy complicado como es el arbitraje internacional, saber a dónde va. Es lo mismo que el médico, que uno le va a ver y enseguida le opera. No, mire usted, vamos a ver por qué me opera usted. Me opera porque si me quita la vesícula me voy a sanar, pero sin más, si venga usted al quirófano que le voy a quitar la vesícula. No, mire usted, pues lo mismo pasa en esta profesión de arbitraje, es decir, que el consejo, y ahora vamos a la cláusula, el consejo que hay que dar es que se ponga en manos de un buen profesional. Otro consejo es que no crea tanto en el consejo que le pueda dar un anglosajón por tener un nombre americano o inglés. Yo creo que en la América Latina estamos pecando precisamente de una credibilidad absoluta en gente que proviene del mundo anglosajón. Y a lo mejor el despacho americano está buscando otros intereses distintos de los intereses del cliente. Es decir, yo he visto muchos arbitrajes entre dos empresas latinoamericanas o entre una empresa latinoamericana y un estado latinoamericano y aparecen dos despachos norteamericanos que designan tres árbitros que no entienden el español y al final pues resulta que uno dice, pero ¿cómo me están a mí aplicando la ley venezolana? Unos señores que no saben lo que es la ley venezolana. Es decir, al final entienden a lo mejor el español, pero entiendo pero no comprendo. Y a veces es lo que pasa eso, es decir, que muchas veces nos ponemos en manos de determinados anglosajones que, por ejemplo, van a interpretar lo que es el concepto de buena fe, tan básico en el derecho continental, y sin embargo ellos, por ejemplo, los ingleses, no admiten el concepto de buena fe. Y entonces ahí vamos a la cláusula. Y son cosas fundamentales que afectan a todo el trading, el negocio, con lo que se esté tratando. Y la cláusula, los diseños de esa cláusula difieren. Bueno, cada quien tiene que diseñar esa cláusula. La cláusula es muy importante porque es como la constitución por la cual después el eventual arbitraje va a circular. Y la gente con experiencia, cuando redacta la cláusula, sabe. Finalmente, bueno, queremos agradecerle esta entrevista y colocarnos a su orden, la Gerencia para Todos, para continuar tocando este tema bajo esta perspectiva novedosa que usted menciona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan mucha suerte en esta didáctica del arbitraje. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigos.